Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos como siempre a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya, su hermano, su amigo. Gracias al Señor porque nos permite una semana más de estudio y así todos podemos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a comenzar, pero antes de hacerlo, recuérdese que es súper importante que traiga su libro de estudio, traiga su Biblia y algo con que tomar notas. Y antes de empezar este estudio, tenemos que buscar la dirección de Dios para poder entender de la manera correcta. Así que si me acompañan ahí donde se encuentran, reverentemente vamos a orar. Así que, por favor, todos juntos. Padre, una vez más, le damos las gracias por la vida y la salud que nos da. Y gracias también por permitirnos llegar hasta un estudio más. Le pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a poder entender, que nos dé sabiduría de lo alto y que nuestro corazón esté dispuesto a comprender las verdades que usted nos revela a través de estos estudios. Quédese con nosotros, quédese con mis amigos que verán este video, tal vez en otro tiempo. También quédese con los hermanos para que todos podamos comprender sus verdades. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, es una alegría con la que llegamos a estudiar todos juntos, así que recuérdese que vaya a traer su Biblia si no la tiene ahí, pero espero que ya la tenga, que esté preparado, su lección, algo con que tomar notas, porque vamos a estudiar, vamos a poder leer los versículos, vamos a poder entender sobre la sabiduría para vivir con rectitud, como dice el título de esta semana. Y vamos a empezar leyendo el versículo que está en el libro de Salmos, en el capítulo 90 y el versículo 12. Así que leamos todos juntos lo que dice. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y como ya hemos venido estudiando y hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados, pero también esa misma gracia crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido que ahora vive por la fe. La palabra de Dios nos brinda instrucciones para una vida recta, una vida justa. Y es por eso que estudiamos para saber cómo tenemos que vivir, cómo es que nosotros tenemos que conducirnos. Mire lo que dice el capítulo 119 del libro de Salmos, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 16. Importantísimo que leamos los versículos directamente de la palabra de Dios. Así que por favor, yo le suplico que abra su Biblia en el capítulo 119 de Salmos, a partir del versículo 9 al 16. Todos juntos, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me complazco en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvides de tu palabra. Cumplir la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de las normas que Dios ha dejado. Dios en su infinito amor nos deja enseñanzas y las deja escritas para que nosotros podamos leer directamente de su palabra y podamos aprender.
en cómo nosotros podemos vivir vidas rectas. Y cumplir los mandamientos de Dios no va a hacernos legalistas. Por supuesto que los tenemos que ver de una manera personal. Recordemos que estos mandamientos son para cada uno de nosotros, no son para aplicárselos a otra persona, sino para vivir en una relación íntima con Dios. Porque una relación íntima con Dios es una vida llena de bendiciones. Vamos a ir leyendo porque es importante que nosotros leamos conforme vamos a ir avanzando. Allí mismo es el Salmo 119, el versículo 1 y el versículo 2 dicen claramente, miren lo que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Y el versículo 128 de ese mismo capítulo de Salmos dice: por eso me dejo guiar por todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. No obstante, la vida del justo no está exenta de las tentaciones. Nosotros no es que tenemos una burbuja a nuestro alrededor que evite que tengamos esas tentaciones. El mismo Señor Jesús fue tentado, pero no pecó. Así que nosotros tenemos que entender que vamos a estar rodeados de tentaciones, pero tenemos instrucciones para no ceder a esas tentaciones. Y muchas veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado e incluso podría hasta caer en cualquier tentación, ¿verdad?, que se le presente. Y es por eso que el salmista va a clamar, va a pedir ayuda, y él lo hace en el Salmo 141, versículo 2 al 4. Miren cómo el salmista pide auxilio a Dios porque él reconoce que es un ser débil. Y creo que este salmo tiene que aplicar para cada uno de nosotros, porque todos tenemos ciertas debilidades, todos tenemos algo en que necesitamos trabajar siempre en nuestra vida diaria, pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Y el salmista escribe en este Salmo 141, versículos 2 al 4, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus manjares deliciosos. El salmista está pidiéndole al Señor que lo proteja de sí mismo, de sus tentaciones, de que no vaya a caer en tentación, de que no vaya a ir con las personas malas a juntarse, a participar, ¿verdad?, de las cosas que estas personas hacen. Es por eso que como cristianos Dios nos da sabiduría para que escojamos las personas con las cuales vamos a tener una relación o a convivir íntimamente. ¿Por qué? Porque estas personas nos pueden desviar del camino y nos pueden llevar hacia la perdición con cosas que son llamativas a la vista o llamativas a nuestra vida, a nuestro ser, pero que al final, como dice la palabra de Dios, llevan a fruto de muerte. Y Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos sea revelada claramente. Es por eso que Dios permite ciertas situaciones, no solo para la fidelidad, sino para la infidelidad. Y eso es importante saberlo, porque cuando viene una prueba o una situación que nosotros estamos mirando por la cual no podemos a veces ni respirar, creo que es tiempo de hacer un alto, autoexaminarnos y ver si es por mi fidelidad que esto está sucediendo o por la infidelidad que esto está pasando. Si los hijos de Dios prestáramos atención a la instrucción y a la amonestación de Dios, nuestra fe sería purificada
y la confianza en el Señor se fortaleciera. La sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios en medio de las tentaciones y en medio de los desafíos. Por eso la oración en ruego a Dios de que nos enseñe a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio refleja un compromiso continuo de ser fieles al Señor. Día domingo, ahí donde se encuentra. Dele vuelta a la paginita y el título es En mi corazón he guardado tus dichos. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que le gusta guardar cosas, especialmente aquí donde estamos en el área del norte, ¿verdad? Aquí donde estamos en Estados Unidos, aquí en el sur de California. Hay gente que le gusta acaparar muchas cosas, pero guardan cosas que en realidad no les trae ningún beneficio. Pero aquí dice cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos. Porque siempre que guardamos algo que Dios nos pide, hay una bendición, aunque a veces no la podamos ver o no la podamos percibir, pero hay bendición. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 1 al versículo 16. Leeremos también el versículo 161 al 168 de ese mismo Salmo. Vamos entonces a leerlo todos juntos. Recuérdense que por eso les recomiendo que traigan su Biblia, porque en el estudio tratamos de leer para que todos aprendamos y entendamos el contexto de lo que cada día nos quiere presentar. En mi corazón he guardado tus dichos, y dice el Salmo 119 del 1 al 16, empezando del 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen firmes mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando considerase todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones del todo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus caminos. En mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me complazco en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Siguiendo más adelante del Salmo, en el mismo Salmo 119, pero versículo 161, dice: los magnates que me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tus palabras, como el que haya un gran botín. La mentira aborrezco y abomino. Amo tu ley. 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación espero, oh Jehová, y tus mandamientos pongo por obra. Mi alma observa tus testimonios, y los amo sobre gran manera. Guardo tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. La Biblia siempre describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, como un andar, como un caminar con Dios, caminar en una senda de justicia. Aquí llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor y a la luz de su rostro. De ningún modo son dos caminos diferentes.
Andar a la luz del rostro de Dios implica ser obediente a la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen una vida recta. Conducirnos sin tacha. Eso describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios, así como en el tabernáculo cuando se traía el animalito para el sacrificio, tenía que ser un animalito sin tacha, sin defecto. Y ese animalito de esa forma era aceptable a Dios. Y es por eso que tenemos que ir a Cristo para que Él nos limpie de nuestros pecados y que sea Él el que nos haga sin tacha y sin defecto a través de su sacrificio. Por eso que la vida del justo es un sacrificio vivo, día a día. Nosotros tenemos que presentarnos como un culto racional ante nuestro Dios. No debemos estar manchando, ¿verdad?, nuestra vida porque amamos el pecado. No debemos estar manchados porque amamos la maldad. Una vida dedicada a Dios es también descrito como un camino perfecto, un camino de luz, lo que significa que la persona toma una dirección correcta. Y al tomar esa dirección correcta y hacer las cosas correctas en su vida, eso le agrada a Dios. Y guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Porque el guardar los mandamientos nace de esa relación con Él, de quererle agradar, de querer estar cerca de Él. Y es algo que nace naturalmente de nosotros, por esa relación que tenemos con Dios. No estamos pensando en que tengo que guardar la ley. No, porque eso de esa manera sí se convertiría en una observancia legalista. Los mandamientos los guardamos porque amamos a aquel que nos dio esas instrucciones. Y al contrario de pensar de que es una observancia legalista, lo que consiste al observar y el ser obediente en los mandamientos es un buen entendimiento de la diferencia entre hacer lo correcto y lo incorrecto, y entre el bien y el mal, y abarca a todas las personas, no solamente las acciones externas que se hacen, porque ser sin tacha, o sea, sin defecto, es guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón. Esas son cosas inseparables de la vida. O sea, en la vida de un cristiano. El amor a Dios tiene que ir de la mano con la obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Obediencia a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Si todos siguiéramos estos mandamientos de amor, si todo el mundo siguiéramos estas instrucciones, garantizado que este mundo sería un mundo súper diferente. Nos instruye sus mandamientos a apartarnos del mal. Y nos instruye también sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y a tener paz. El salmista dice que él se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios hacia él si él es obediente. En el versículo 165 del Salmo 119 decía: mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, incluye esa imagen del tropiezo que representa un fracaso moral.
pero también incluye tener paz si somos obedientes. Como la lámpara para los pies del salmista es la palabra de Dios, que nos protege de todas las tentaciones. Es la que ilumina nuestro camino, especialmente, hermanos, amigos, en este mundo tan, pero tan oscuro en el que estamos viviendo. Es necesario tener la palabra de Dios para que alumbre por donde vamos a caminar. El día lunes nos enseña, dice, enséñanos a contar nuestros días. Y la pregunta que venía ahí es, ¿cuál es el dilema humano en los siguientes salmos? Vamos a empezar leyendo el Salmo 90 y vamos a ver cuál es el dilema. Versículo 1. Señor, tú nos has sido por refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que brota en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos trastornados. Pusiste nuestras culpas delante de ti, nuestras faltas ocultas a la luz de tu mirada. Porque todos nuestros días marchan a su caso a causa de tu ira. Se acaban nuestros años como un suspiro. Los años de nuestra vida son 70 años y en los más robustos hasta 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajos, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Y quién conoce tu enojo como los que temen? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que entre la sabiduría en nuestro corazón. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. De mañana saciamos de tus misericordia y cantamos y nos alegramos a todos nuestros días. Alégranos a la medida de los días en que nos afligiste y de los años en que vivimos el mal. Manifiéstase a tus siervos, a tu obra y a tu gloria y a sus hijos. Desciende el favor del Señor nuestro Dios sobre nosotros y ordena a nosotros la obra de nuestras manos. Confirma tú la obra de nuestras manos. El Salmo 102:11 también nos dice, mis días son como sombra que se alarga y me he secado como la hierba. Y el Salmo 103, versículo 14 al 16, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Claramente aquí, el dilema es la existencia humana de esta humanidad caída, que no es más que vapor a la luz de la eternidad. La Escritura dice que somos como una neblina, que hoy estamos y al momento ya no estamos. Y 1000 años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche, que dura 3 o 4 horas. Y comparada con el tiempo divino, una vida humana pasada pasa demasiado rápido. Los más fuertes entre los seres humanos son análogos a las más débiles entre las plantas. Sin embargo, aún esta corta vida está llena de trabajo y dolor. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida, especialmente cuando la ponemos en contraste con la eternidad. Ellos saben que les amenaza con continuar, ¿verdad?, sin ellos. Por eso que cuando nosotros miramos y analizamos nuestra vida,
podemos ver de que la vida, hermanos, amigos, la vida es corta. Y la única manera de extenderla es aceptando al Señor Jesús como nuestro Salvador, recibiendo esa gracia, pero la gracia transformadora que nos va a hacer en unas criaturas nuevas. Y es por eso que el dilema que presenta el Salmo 90, ahí va a situar, ¿verdad?, a un humano en el contexto del cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque el cuidado de Dios viene de que Él es nuestro creador. Dios ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. La palabra hebrea macón, que es habitación, esa palabra describe al Señor como el refugio de su pueblo. Como el refugio de su pueblo. Dios es el que detiene la justa ira y vuelve a extender su gracia. Y el salmista exclama: ¿quién conoce el poder de tu ira? Ahí en el Salmo 90:11, dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se va a referir únicamente a la inteligencia, sino que se refiere a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos que son limitados. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, o lo que lleva a la fe y a la obediencia. Porque si nosotros entendiéramos que esta vida es súper corta y que lo que nos está ofreciendo Dios es la eternidad, solo ese entendimiento de lo que está Dios ofreciéndonos nos tiene que llevar a una vida de fe y a una vida de obediencia. Y esta sabiduría, déjenme decirles, hermanos y amigos, no se obtiene únicamente mediante el arrepentimiento y los dones, ¿verdad? Dones que Dios da, incluso del perdón, la compasión y la misericordia. Esa es la única manera que nosotros podemos obtener la sabiduría. O sea, si estamos errados y nosotros reconocemos con un arrepentimiento genuino, y Dios nos ha dado dones para que nosotros le sirvamos, y nos da el don de recibir su perdón y de perdonar a los demás, de ser compasivos, de tener misericordia. Eso es tener sabiduría. Es que el problema fundamental no proviene de este hecho de que hayamos sido creados como seres humanos. Ese no es el problema fundamental. El problema fundamental proviene del pecado y de lo que este pecado ha provocado en nuestro mundo, de los efectos devastadores que se ven por todas partes. Especialmente hoy en estos tiempos, usted puede ver a su alrededor, es a veces impresionante. Cuando usted ve niños de pequeña edad y que su corazoncito a veces hasta da lástima ver de que únicamente tienden a la maldad. O sea, solo corren hacia la maldad. Por eso que es importante saber de que nuestros días son cortos. Y por eso que Dios nos tiene que enseñar a contar nuestros días. O sea, a hacer de cada día lo mejor. Es por eso que con todo, gracias al sacrificio del Señor Jesús, Él ha abierto un camino para salir de este dilema humano que tenemos, de este problema grande que tenemos, el problema de la muerte. Porque si no hubiera sido por ese sacrificio que Él hizo, nosotros no tendríamos ninguna esperanza.
estaríamos perdidos. Pero no importa lo rápido que pase nuestra vida, porque Jesús prometió en Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo que en él crea tenga vida eterna, que no se pierda. Esa es la esperanza que Dios nos quiere dar a nosotros. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El día martes va a hablar de la prueba del Señor. Saben que nosotros, incluso en las cosas pequeñas, somos probados. Pero ¿qué implica, decía la pregunta, la prueba divina? En los siguientes textos, en el Salmo 81, de 7 al 8, en el Salmo 85, de 7 al 11, y en el Salmo 105, del 17 al 22. Vamos a ver qué implica la prueba divina en esos textos. Acompáñame a leer empezando con el Salmo 81, versículo 7 y versículo 8. Por favor, búsquelo y acompáñame. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí oculto tras el trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si quisieras escucharme. Y el Salmo 85, versículos 7 al 11. Dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la virtud se encontraron en la justicia, la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y el Salmo 105, versículo 17 al 22, dice, envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su predicción y le acreditó la palabra de Jehová. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara la sabiduría. Meribá, que se menciona aquí, es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando lo desafió. Su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Y el Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. Y por su desobediencia y por su falta de confianza, el pueblo fracasó en la prueba de Dios. Esa referencia a Meribá transmite un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debemos confiar en Dios y seguir su camino. Saben que Dios ha dejado todas estas escrituras para que no repitamos los mismos errores, para que no suframos nosotros mismos y para que aprendamos a confiar en Dios. Y en segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió a su rescate cuando estaban en apuros. Posiblemente alguien que vaya a escuchar este estudio posiblemente haya fracasado en la prueba que Dios le ha puesto. Posiblemente se siente que le falló a Dios y que tal vez Dios ya no va a estar allí. Pero Dios es cuando acude
a nuestro rescate, es cuando está allí con nosotros. Es la gracia salvadora de Dios que estuvo en el pasado, y esa misma gracia nos ofrece garantías acerca de la gracia de Dios para nosotros en estos tiempos. El Salmo 105 que leímos muestra que las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Yo no sé si ustedes han leído la historia de José, pero si no leen, ahí está en Génesis del capítulo 37 en adelante. Y ustedes van a encontrar, van a ver a un José que a pesar de o sea, todo lo que le pasó, es como se dice, ¿verdad? Comúnmente le llovía sobre mojado. Porque por ser fiel a Dios, por portarse bien, por huir del pecado, termina en la cárcel. Termina haciendo trabajo arduo, termina comiendo mal, o sea, horrible su situación. Pero José no perdió la confianza en Dios. Y la palabra de Dios dice que siempre lo repites cuando ustedes lean la historia de José. Y ustedes van a ver esta frase que dice, pero Dios estaba con José. Y esa palabra hebrea, tazaraf, o sea, probó, que es la que se escucha en el Salmo 105, 19, esa transmite prácticamente un sentido de purgar, de refinar o de purificar. O sea que estas pruebas por las que José estaba pasando, el objetivo de la prueba que Dios le estaba permitiendo que pasara sobre José, era sobre el purificar la fe de José. Era una manera de eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la conducción de Dios en la vida de José. Ustedes se imaginan la escena cuando lean la historia de José, de que después de que sus hermanos lo venden, lo querían matar, lo venden, lo tiran en el pozo, luego lo venden a los ismaelitas, se va, lo compra Potifar, lo hace esclavo. Parece que las cosas como que ya van mejorando cuando va a la casa de Potifar, porque José tenía la bendición de Dios y todo lo que tocaba le abundaba, era bendecido. Pero están en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se quiere que José se acueste con ella, y la esposa de Potifar, según lo que dice la escritura, es una mujer hermosa. Pero José, lo primero que dice, ¿cómo puedo yo pecar en contra de Dios? ¿Cómo puedo yo faltarle a Potifar, mi amo, que ha sido tan bueno conmigo? Y José huye, y en la huida la mujer le arranca una de sus vestiduras y luego lo acusa de que fue José el que quería sobrepasarse. Y termina en la cárcel José, por ser recto, por ser correcto. Y años más tarde, ¿verdad? Se encuentra allí en la cárcel. Pero adentro de la cárcel, José tenía la misma confianza en ese Dios de bendición, la misma fe que tenía cuando salió de su casa buscando a sus hermanos para llevarles comida. Cuando lo agarran y lo venden, tenía la misma fe cuando caminó en ese desierto amarrado como esclavo, cuando probablemente divisó cuando sus caminos, su hogar desde lejos, cuando probablemente llegó y fue vendido como un esclavo común. A José le pudieron quitar su libertad, le pudieron quitar sus ropas, que su padre le habían dado, le pudieron quitar muchas cosas, su cabello en Egipto le pudieron quitar muchas cosas, pero nadie le quitó su fe. Su fe y su confianza en Dios se mantuvo. Y José pudo ver al final, cuando Dios le revela de que tiene que guardar alimento en los graneros
de la nación para alimentar y ve cómo su misma familia, su papá y sus hermanos, si no hubiera sido porque Dios le hubiera revelado o lo hubiera llevado a través de este camino a José a llegar a Egipto, donde fue el segundo después del faraón, y tenía alimento para salvar a su descendencia y a su familia y a muchos otros pueblos. Usted entendió de que el objetivo de que Dios le haya permitido pasar por todo eso era un final feliz. Yo no sé cómo habrá sido ese reencuentro con su familia después, ¿verdad? Los abrazos, porque la Biblia nomás dice, ¿verdad?, lo superficial, pero no da los detalles así, los abrazos, las lágrimas, las oraciones después de que ya se encontró con su padre y que se encontró con su familia, con sus hermanos, sobrinos, con todos los conocidos. Las oraciones que habrá hecho José después de agradecimiento de cómo Dios lo había guiado, cómo Dios lo había llevado por un camino difícil, pero para un final feliz. Y muchos de nosotros vamos a tener que ser disciplinados, de recibir la disciplina divina para fortalecernos, para ser verdaderos hijos de Dios y para prepararlo para el cumplimiento de la promesa y para que seamos un ejemplo, tal vez no de la magnitud de José, pero en nuestro época que nos toca vivir, nosotros podemos ser un ejemplo. El problema es que hoy en este mundo y en el ambiente cristiano, mucha gente está rechazando la instrucción divina de Dios y se meten en su burbuja de terquedad. Y eso lo lleva a que el corazón se endurezca y se conviertan en personas amargadas, obstinadas. Cuando Dios es el que está obrando en nuestros corazones. Dios requiere pronta e implícita obediencia a los mandamientos de Él. Pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas tras excusa y vence sus escrúpulos diciendo, como le dijo a Eva en el huerto, no se preocupen, no van a morir. Y la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Y ese es el peligro, hermanos. Ese es el peligro. Cuando nosotros caemos en rebeldía y en desobediencia, no solo se va a endurecer el corazón de nosotros, y esa conciencia culpable nos va a estar allí como retorciendo, sino también, oiga bien, esto corrompe la fe de los demás. Y lo que les parecía muy malo, al principio gradualmente se está poniendo como bueno delante de los ojos. Isaías 5:20 dice, ay, de lo que a lo bueno le dice malo, que las tinieblas le llaman luz. O sea, eso, hermanos, eso tenemos que cortarlo definitivamente de nuestras vidas. Y es por eso que en el pasado ustedes han visto ejemplo tras ejemplo en donde el pecado de uno tenía una consecuencia en todo el pueblo. Porque cuando estamos constantemente, ¿verdad? Al principio gradualmente entra el pecado y entra esto aquí y tiene una apariencia, parece como que sigue, como que no. Pero cuando estás completamente enfrente de esos pecados, finalmente llega a dudar y se llega a creer de que no es malo. Y se empieza a pensar que no es pecado. Y se cae en el mismo error que en el pasado. ¿Ustedes se recuerdan esa historia de ese hombre que trajo una madianita, ¿verdad? Ese hombre del pueblo y se metió entre el pueblo allí
en su tienda, la trajo y ahí estaban teniendo relaciones y Jehová manda, ¿verdad?, una peste y empieza a morir los israelitas, empiezan a morir. Y Moisés ¿verdad? Y salen los dirigentes a querer, ¿cómo se llama? Orarle al Señor y clamando, pero pues si el pecado estaba allí. Y Dios sabía que alguien había visto, alguien del pueblo vio. El hijo, ¿verdad? Del sacerdote miró que era otro levita, Fineas. Y Fineas agarró una lanza y entró a la tienda y los atravesó a los dos, o sea, cortó el pecado de la raíz y la mortandad en el pueblo cesó. La pregunta es, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con el que el pecado endurece el corazón? ¿Y por qué debemos llevar esa experiencia o ese pensamiento, llevarlo a la cruz, a Cristo? Porque es allí donde únicamente vamos a poder encontrar el poder para obedecer. En ningún otro lugar vamos a encontrar eso. El día miércoles nos va a hablar de un engaño. El engaño del mal camino. Saben que el mal camino es engañoso, es agradable a los ojos. Y el salmista va a orar aquí. Pero vamos a ver, o sea, ¿para qué ora el salmista? Salmo 141, lea conmigo. Versículo 1 en adelante. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y yo no coma yo de sus manjares deliciosos. Que el justo me castigue será un favor, y que me corrija el recto será oleo excelente, que no rehusará mi cabeza. Pero mi oración testificará continuamente contra las maldades de los impíos. Serán despeñados sus jueces y comprenderán que mis palabras eran verdaderas. Como astillas o pedruscos por el suelo, son esparcidos sus huesos a la boca del Seol. Hacia ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus propias redes, mientras yo sigo adelante. Este Salmo 141 es una oración para pedir protección contra las tentaciones, tanto internas, o sea, tentaciones personales, como las tentaciones externas. Y es que el salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. Y es que eso sucede, hermanos. Eso sucede. Yo me recuerdo que mi bisabuelo siempre nos decía, fíjate con quién te juntas. Y tenía sus dichos que en sí tenían una enseñanza. Si el que con lobos anda, aullar aprende. Oiga bien, el que con lobos anda, aullar aprende. El que entre la miel camina, algo se le pega. Eran dichos de mi abuelo, pero hacen sentido cuando miramos lo que dice aquí, que el salmista se sentía no solo, la tentación que tenía no era solamente interna, sino que él sentía que los planes de los malhechores no solo le iban a atacar, sino también se sentía como tentado a actuar como ellos.
Y el primer punto débil de todos nosotros, de toda la humanidad, es el dominio propio al hablar. Y es por eso que el salmista ruega que el Señor vigile la puerta de sus labios. Esta imagen alude a la vigilancia de las puertas que en tiempos bíblicos protegían la ciudad. Esos portones fuertes que no dejaban que el enemigo entrara. Tenemos que permitirle o decirle a Dios: Señor, cuida mis labios. Cuando vayamos a nuestros lugares de trabajo, cuando vayamos a nuestros lugares de reunión, pidámosle al Señor que cuide nuestros labios. Mucha gente es dañada y nos duele decirlo, pero tenemos que decirlo porque no nos podemos quedar callados. Pero mucha gente es dañada en nuestras congregaciones porque los labios han dicho algo incorrecto. Y muchas veces no puede ser con la intención, muchas veces sin intención. Y es por eso que, al igual que el salmista, nosotros tenemos que pedirle a Dios que cuide las puertas de nuestros labios. Porque la tentación está allí. Y la tentación consiste también en saber si el Hijo de Dios cederá al consejo de los justos o se dejará seducir por los manjares de los impíos. Es que todos los días hacemos una decisión. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios o vamos a escuchar la voz del enemigo? Y aquí el salmista describe su corazón como la principal amenaza, porque allí se libra la verdadera batalla. Saben que la verdadera batalla de nosotros está aquí. Se refiere al corazón porque es algo que siempre, ¿verdad?, cuando viene algo, pero el centro de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, allí es donde se liberan las batallas. Porque muchas veces vienen, ¿verdad?, personas que son mala influencia y nos dicen algo. Y la batalla está aquí. Tenemos que hacer la decisión. Bueno, ¿hago una decisión correcta o una incorrecta? ¿Me voy por lo correcto? ¿Verdad? ¿Me voy por lo correcto? ¿O me voy para el otro lado? ¿Verdad? Para acá, a lo incorrecto. Y todos los días hay decisiones y Dios nos ayuda a hacer esas decisiones. Nos da el poder de tomar decisiones correctas a través de la oración. Es por eso que la oración tiene que ser todo el tiempo. ¿Qué nos dice la Escritura? Orar sin cesar. Porque eso nos va a llevar a depender de Dios y no de nuestras propias decisiones. Y nos va a dar una confianza. Y nos va a llevar a una devoción. Y vamos a entender que Dios nos puede salvar. Que Él nos puede librar de la tentación. Ahora, si nosotros miramos y ya entendimos cómo se describe aquí el carácter progresivo y el astuto crecimiento de la tentación. Mire lo que dice el Salmo 101 y el Salmo 141:4. Porque aquí se da una descripción de cómo las tentaciones, ¿verdad?, tienen un carácter progresivo. O sea, la tentación no más llega y se queda ahí, no. Más la Biblia dice que da un fruto y da fruto de muerte. Y las tentaciones a veces vienen de una forma disfrazada, astuta. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿qué está diciendo este salmo? Bienaventurado el hombre que no escuchó a los malos, sino que recibió consejo, rehuyó el consejo de lo bueno, que miró el camino que iba hacia la perdición, pero fue sabio y se fue por un camino correcto. Ni se sentó, sentarse en la silla, o sea,
el lenguaje que está utilizando aquí es socializar. Socializar sin un propósito. Porque muchos van a decir, pero Jesús se sentaba con pecadores aquí y allá. Pero Jesús, igual que nosotros, tenía una misión y nosotros tenemos una misión. Y si nos vamos a sentar a socializar con alguien que, ¿verdad? Que necesita oír el mensaje, pero va a ser con ese propósito, con esa misión, con ese fin. No nos vamos a ir a sentar con los encarcedores solo para sentirnos bien, para pasarla bien. No tenemos que olvidar que como cristianos tenemos una misión. Y esa misión es 24/7. O sea, donde quiera que andemos, es lo principal, nuestra misión. Y ahora el Salmo 141:4. Mire lo que dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus manjares deliciosos. ¿Qué está diciendo aquí? Señor, guarda mi corazón. O sea, cuando nos envolvemos en ese mundo, donde hay cosas que sí nos atraen, drogas, alcohol, mujeres, dineros mal habidos, todas esas cosas que el mundo ofrece, atraen nuestro corazón. Pero por eso que el salmista dice: a Dios, no deje que se incline mi corazón a esas cosas malas. No deje que se incline. Y por eso que aquí en este Salmo 144, ahí se describe la naturaleza progresiva de la tentación. Porque primeramente nuestro corazón se inclina al mal, o sea, ve las cosas, ¿verdad? ¿Cómo están? En segundo lugar, practica el mal. Y aquí el significado original hebreo subraya el carácter repetitivo de la acción. Y en tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas ya como algo deseable, como algo que está bien. Y del mismo modo, el Salmo 1:1 decía: la tentación viene para impedir que el Hijo de Dios transiste por las sendas de Dios, del Señor, y lo hace andar en el consejo de los malos, detenerse en el camino de los pecadores y finalmente sentarse con los burladores malos, o sea, con los pecadores y burladores. Debemos de ser, ¿verdad? No debemos de ser como ellos ni dejar que nos alejen del Señor. Eso es lo que estaba diciendo el Salmo 1:1. O sea, alejarnos de Dios y ser como ellos, andar en ese camino. Que los salmos describen este carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación. Lo que le pone de relieve el hecho de que solamente la dependencia total del Señor no va a garantizar la victoria. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, que porque no, ya tengo 20 años en la iglesia y porque tal vez tengo por ahí un privilegio y la tentación no me va a hacer nada, cuidado. Mire, el que esté firme, vea que no caiga. Nuestra dependencia total del Señor es la única que puede garantizarnos la victoria sobre las tentaciones. Y es por eso que los salmos subrayan la importancia de las palabras que pronunciamos y escuchamos en medio de la tentación. Y es triste porque a mí me ha tocado vivir ciertas etapas de, ¿verdad?, en el camino cristiano, que muchas veces en las reuniones sociales donde hay cristianos nada más, a veces que se hacen ya sea en parques o en casas particulares, si escuchamos palabras o cosas fuera de contexto cristiano, palabras y cosas de doble sentido, un sentido perverso. Triste que eso se dé, pero eso se da porque no tenemos una dependencia completa del Señor. Porque Dios quiere evitar algo. Quiere evitar que tanto el final
que van a tener los impíos debería enseñarle algo al pueblo. Debería enseñarnos algo a nosotros. El leer en las Escrituras que el final de los impíos es fatal. Y solo el saber de que Dios nos está librando de ese final nos debería de enseñar a buscar la sabiduría de Dios. Sin embargo, en algunos salmos, la vindicación final de los hijos de Dios continúa en el futuro. Y esto significa que los creyentes somos llamados a confiar pacientemente en Dios y a esperar en Él. El jueves dice bendiciones de una vida recta. ¿Y qué bendiciones se prometen para los que veneran al Señor? Leeremos el Salmo 1, 1 al 3, Salmo 112, 1 al 9 y Salmo 128. Y el Salmo 112, 1 al 9, empezando, ¿verdad? Vamos a leer con el Salmo el Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga aquí, será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¡Qué bendición! La vida recta nos lleva a que todo lo que hagamos va a prosperar. Salmo 112, 1 al 9 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas una luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, no será zarandeado jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Seguro está su corazón. No temerá. Al fin confundirá a sus adversarios. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Comerás del trabajo y de tus manos. Dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto en la intimidad de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sobre Israel. De las muchas bendiciones que acabamos de leer, muchas bendiciones que promete Dios a quienes lo honran, la paz es quizás una de las mayores. Porque el Salmo 1 describe a los justos mediante la comparación de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Y esta comparación identifica la fuente de todas las bendiciones, a saber, permanecer ante la presencia de Dios en su santuario y disfrutar de una relación amorosa e interrumpida con el Señor. A diferencia de los impíos, descritos como paja, sin estabilidad, lugar ni fruto, o sea, ellos no tienen nada. Los justos son como un árbol fructífero, con raíces en un lugar cerca de Dios y con la vida eterna. Y el Salmo 128, 2 y 3 hace alusión de bendiciones del reino mesiánico, donde sentarse bajo las propias vid e higuera es símbolo de paz y prosperidad. La bendición de la paz sobre Jerusalén transmite esperanza en el Mesías
quien acabará con el mal muy pronto y restaurará la paz en todo el mundo. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas, y el árbol de vida da un fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de los cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies se alternan con unas bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. Y en esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará paz en ese hogar. El Nuevo Testamento coloca el cumplimiento de esa esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y en la creación de un nuevo mundo, de acuerdo con Apocalipsis 21. Por lo tanto, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, nos guarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado, cuando venga el tiempo del fin. Y es por eso que la cruz y lo que allí sucedió y la resurrección de Cristo es la garantía de las promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y es por eso que esto nos tiene que traer un consuelo con todas estas promesas. Todas estas cosas nos tienen que traer consuelo, mis amigos, mis hermanos. Saben que en la Biblia ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino que es una experiencia real y se encuentra en la relación con Dios, que consiste en reverenciar, alabar y encontrar fortaleza y confiar en Él. Y el Salmo 25:14 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran, a ellos les da a conocer su pacto. Agradezcamos a Dios por las hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado en este estudio. Y reunamos la bendita certeza de su amor para poder contemplar continuamente al Hijo de Dios, que dejó el trono de su Padre y revistió su divinidad con la humanidad para podernos rescatar del poder de Satanás, y su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo, revelándonos la visión humana, la sala de la audiencia donde la deidad descubre su gloria, la raza caída, levantada de lo más profundo, que se encontraba en el pecado, puesto de nuevo en la relación con el Dios infinito, y después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor. En estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar felicidad, ¿verdad? Porque la gente le prefiere más el ser feliz que el ser sabios. Sin embargo, ¿podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? Los salmos que leímos dicen que no, lo afirman. Y lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad, sino que la sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice que la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Alabado sea el nombre de Dios, porque nos ha dejado todas estas enseñanzas y nos deja la herramienta santa de la oración para poder clamar a Dios en momentos difíciles,
para poder clamar a Dios cuando sintamos que las tentaciones nos están agobiando. Bendito sea su nombre por permitirnos estudiar su palabra. Estaremos aquí la próxima semana, si Él lo permite. Si Cristo no ha regresado, tenemos una cita para seguir estudiando. Muchísimas gracias. No se les olvide de dejar sus me gusta o sus likes y de compartir este video, de suscribirse y picarle ahí en la campanita para que le llegue estos videos. Y recuerde que Dios nos ama. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Amando a los demás. Hasta la próxima. Bendiciones.